Hola, estás en Emilius BGS. Gracias por todo el apoyo dado a mi último video de Lightship, donde expliqué cómo instalar correctamente el ARDK 2.0. En este video explicaremos detalladamente cómo trabajar con una plantilla llamada Semantic Segmentation, que te servirá bastante para iniciarte en la competencia de Lightship Template Challenge, que está muy interesante. Así que quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En mi anterior video expliqué detalladamente cómo debemos instalar Lightship ARDK para Android utilizando Windows. Este es el paso fundamental para crear tus proyectos, así que te recomiendo que revises el video que te dejaré en el primer comentario y también aquí arriba. Además, ahí también mostré cómo usar su Virtual Studio, cómo usar mocks y algunas correcciones que puedes hacer cuando te encuentras con la pantalla negra de Android. Una vez comprendido todo el proceso de instalación, el uso de plantillas será sencillo, y esa es la parte importante, porque nos centraremos directamente en la creación de la experiencia. Primero, debemos entrar a nuestro dashboard de Lightship, ir hacia Projects y crear nuestro proyecto. En este caso se llamará Segmentations. Creamos una descripción y por supuesto habilitamos nuestro API Key. Copiamos este código y vamos hacia Unity. Obviamente, luego de crear un proyecto en Unity, debemos ir hacia la opción Lightship e ir directamente hacia Configuration Helper. Y en esta opción pegaremos nuestro API Key. Lo segundo que debemos hacer es habilitar la opción llamada Virtual Studio. Esta pantalla ya la tengo fija en la parte derecha, así que simplemente vamos para ese lado. Entramos a Mocks y elegimos los espacios virtuales que queremos usar. Como voy a usar segmentación de todo tipo, debo usar un espacio exterior, como este. Genial. Ahora entramos a las plantillas y escogeré la plantilla llamada Semantic Segmentation. Automáticamente aparecen los archivos del proyecto. Vamos a revisar cada uno de estos. AR Manager tiene la información básica. Luego, en AR Sync Camera, veremos la conexión de la cámara relacionado a los elementos del AR Camera Position, AR Rendering Manager y el Segmentation Manager. En AR Controller, veremos todos los ajustes necesarios para hacer la segmentación posible. Aquí veremos el script llamado Segmentation Controller. Este permite segmentar de manera precisa diferentes canales, como por ejemplo, segmentación del cielo, de la tierra artificial, del agua, de los edificios y de las áreas verdes. Es interesante todo lo que puedes hacer. Si no me crees, le damos clic ahora mismo. Lo que vemos son las segmentaciones alterando el Virtual Studio. Vemos el cielo con nubes, las áreas verdes con ciertas hojas, el agua con pequeñas olas, y en el suelo vemos cierta escarcha. Está genial. Y lo mejor de todo es que se pudo lograr gracias a las texturas predeterminadas en la plantilla. Por ejemplo, la textura del cielo se llama Sky. La buscamos dentro del proyecto y veremos que es una imagen PNG de unas nubes. Acá se ve claramente. Si buscamos ahora la textura del suelo, podemos ver cómo está compuesta la imagen PNG. Lo mismo sucederá con la textura del agua. Esta imagen blanca con transparencia genera esta ilusión. Y así sucesivamente veremos cómo funcionan los otros ejemplos. Si queremos ver cómo se ve la segmentación de los edificios, tendríamos que cambiar de escena. Salimos de Preview. Entramos a este espacio y cambiamos el Mock Scene. Probamos nuevamente. Y ahora sí, vemos cómo se agrega cierta textura a los edificios. Y esto se hizo posible en pocos minutos. Por cierto,
la textura de los edificios es de un color ladrillo claro. Ahora que ya tenemos los conceptos entendidos, pasemos a crear nuestro ejemplo. Incorporaré una imagen que seleccioné previamente. Es un universo, con colores definidos pero sin transparencia. Ahora borraremos las otras segmentaciones del AR Controller y nos quedaremos solo con Sky. Arrastraré nuestra nueva imagen hacia la opción de la textura. Ya tenemos todo, vamos a darle play. Acá tenemos el ejemplo. El cielo está totalmente oscuro y vemos pequeñas estrellas. ¿Cómo crees que quedará esta segmentación en la aplicación? Pues la única forma es probarlo. Entramos a Build Setting y seguimos los pasos. Bueno, cumplió el objetivo, que era segmentar el cielo y agregarle textura. ¿Pero no creen que esta segmentación es muy brusca? Es decir, ¿falta un mejor acabado? Pues es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Un punto relevante de las plantillas es que te dan los objetos base para que te sirvan como guía. Abrimos Photoshop. Usaré la imagen PNG de la textura Sky de la plantilla. Como ven, es una imagen vertical con ciertas nubes y un fondo transparente. Lo que yo haré es agregar otras nubes en formato PNG. Y voy a distribuirlas de una forma diferente. Me gusta trabajar con capas. Así puedo manipular los objetos con facilidad. Finalmente quitamos la imagen base. Y este sería el resultado. Lo guardamos en formato PNG y regresemos hacia Unity. Importo nuestro nuevo archivo hacia el proyecto y la usaré para reemplazar el anterior cielo oscuro de la galaxia. Listo, ya está. Si le damos play, podemos entender cómo se vería. Pero nada como probarlo realmente en tu aplicación. Así que vamos a compilarlo. Este es el resultado. Unas nubes muy bien definidas están ocupando todo el espacio del cielo. Es más, hace una buena combinación con el fondo azul. Ya salió el sol en Lima, por fin. Entonces, como tip, te puedo decir que en las segmentaciones debes usar formatos transparentes para tener un mejor acabado. De verdad hay una gran diferencia. También puedes crear variaciones y por supuesto utilizar otras segmentaciones. Sorpréndete del resultado. ¿Qué te parece? Si llegas a crear una experiencia, etiquétame. ¿Qué te pareció el tutorial? Se viene otro relacionado a una segmentación más completa. Así que atento a mis redes sociales y por supuesto suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Real World Metaverse. Bye.